Bienvenidos a este video. Les voy a hablar sobre algunos de los tejidos vegetales. Primero quiero decirles o nombrar qué es un tejido o qué se entiende por tejido en biología. Los tejidos son un conjunto de células que están íntimamente relacionadas para cumplir una determinada función. Es decir, que van a cumplir la misma función. Y van a permitir también, digamos, el crecimiento de justamente de la planta. Bien, en este video les voy a hablar sobre dos tipos de tejidos. Les voy a hablar sobre los tejidos meristemáticos, también llamados embrionarios, y además sobre los tejidos de protección, que los tejidos de protección son el tejido epidérmico y el tejido suberoso. Ahora voy a pasar a decirles las principales características de cada uno. Voy a empezar con el tejido meristemático o con los meristemas. Recién les dije que los meristemas o el tejido meristemático son embrionarios, es decir que persisten durante toda la vida de la planta. ¿Qué función tienen los meristemas? Originar otros tejidos, es decir que todo el resto de los tejidos se originan a través por medio de los meristemas, y además permitir el crecimiento de la planta, es decir, el crecimiento vegetal. Bien, ¿qué características tienen las células en un tejido meristemático? Las células de un tejido meristemático son células que son vivas y no tienen pared celular secundaria, porque si no, estarían muertas. Y además, tienen una gran actividad reproductiva, porque tienen que estar en continuo, las células tienen que estar en continua reproducción para permitir una actividad de reproducción, para permitir justamente ese crecimiento de la planta. Se ha estudiado mucho en los distintos grupos, voy a correr un poquito así, los meristemas, y actualmente quedan vigentes las siguientes características para los distintos grupos de plantas. En plantas inferiores, recuerden que las plantas inferiores eran musgos, helechos y hepáticas, hay una sola célula meristemática. Es decir que a partir de una sola célula meristemática se origina la raíz y el tallo de la planta. Después, en gimnospermas, que eran los pinos, araucarias, etc., hay dos células meristemáticas. Y en angiospermas, que son las plantas más evolucionadas, hay tres grupos celulares de células meristemáticas, que son los que van a producir el crecimiento de la planta y otros tejidos. Ahora les quiero contar los grupos principales de meristemas que podemos encontrar en las plantas, es decir, la clasificación de los meristemas. El primer grupo es el de los meristemas primarios. ¿Sí? Los meristemas primarios son los que se ubican en el extremo
del tallo y en la parte subapical, es decir, un poquitito más arriba de la punta, en la raíz. Y los meristemas primarios son los que proporcionan un crecimiento en longitud. Después tenemos los meristemas secundarios, que son los que aparecen luego de el segundo año de vida de la planta. Hay dos tipos de meristemas secundarios. Uno que se llama felógeno, que se ubica en la corteza, tanto de el tallo como de la raíz, y otro que se llama cambium, que se ubica en el cilindro central, tanto de la raíz como el tallo. Vamos a ver luego que este cambium genera hacia afuera y hacia adentro los vasos de conducción de las plantas. Estos dos meristemas secundarios proporcionan o permiten un crecimiento diametral de la planta, es decir, que crezcan en ancho. Y luego tenemos meristemas axilares, que son los que se ubican en las yemas axilares, en los tallos, y son los que van a formar las ramificaciones, fundamentalmente del tallo. Bien, voy a hablarles ahora sobre el tejido epidérmico o sobre la epidermis como un tejido de protección. El tejido epidérmico tiene muchísimas funciones. Protección, tiene también función de sostén, función secretora en algunas plantas porque produce sustancias. También tiene función de defensa, etc. Es como que es multifuncional. ¿Qué características tienen las células? Bueno, las más importantes es, al igual que en los meristemas, son células vivas sin pared secundaria. Recuerden que siempre que hay pared secundaria, la célula va a estar muerta. En este caso son células vivas, por lo tanto no tienen pared secundaria. Y en general, la cara externa de las células vivas, de esta célula, presenta cutícula. En general. Bien, ¿qué características además podemos decir de la epidermis? Vamos a hablar de la localización, es decir, dónde se ubica en la planta la epidermis. La epidermis recubre externamente todos los órganos de la planta, ya sea raíz, tallo, hoja de la planta, etc. Por lo menos durante el primer año y medio de vida. Primer año y medio. Porque luego aparece el tejido suberoso. Bien, y además, la epidermis tiene anexos. Esos anexos pueden ser, por ejemplo, pelos, también llamados tricomas, escamas también, y etcétera. Son anexos que tienen algunas plantas. Y otros muy importantes son los estomas. Los estomas son estructuras que permiten el intercambio de gases con el exterior y además intervienen en la transpiración.
porque las plantas transpiran. ¿Cómo está formado un estoma? De la siguiente manera. Los estomas están formados por dos células que tienen forma de riñón, en general, que se llaman células estomáticas. Esas células estomáticas rodean a un orificio que se denomina ostíolo, que por allí van a ingresar y a salir los gases y por allí la planta va a transpirar. Algunas plantas tienen además células anexas que forman un aparato estomático. Bien, entonces estas células oclusivas o estomáticas lo que hacen es abrirse y cerrarse regulando el orificio de entrada y salida de gases y de salida del agua por parte de la transpiración. Y por último les voy a hablar del tejido suberoso, que es otro tejido de protección, tejido suberoso, también llamado suber. Bueno, ¿dónde se localiza? En la parte externa de raíces y tallos. ¿Qué características tienen las células del suber? Son células que son, a diferencia de las otras, son células muertas. Si son células muertas es que tienen pared secundaria. Bien, además es pluriestratificado. ¿Qué significa pluriestratificado? Que tiene muchas capas de células. A diferencia del epidermis, pluriestratificado. A diferencia del epidermis, por ejemplo, que tiene solamente una capa de células. ¿Qué otra característica tiene el tejido suberoso? Voy a escribirla con otro color para que se diferencie. Que aparece en la planta luego del segundo año de vida. Porque luego del segundo año de vida aparecen los meristemas secundarios, especialmente el felógeno, que es de donde se origina el tejido suberoso. Se origina del felógeno, que era un meristema secundario. Entonces, este video básicamente muestra distintos tipos de tejidos vegetales. Los tejidos meristemáticos o embrionarios y los tejidos de protección, que desarrollé un poco de tejido epidérmico y un poco de tejido suberoso.